Llegaron los tiempos en el que el planeta más rápido de los vagabundos celestes marcara un hito en la historia de la ciencia, pasando del limbo de la leyenda de Hermes, el mensajero de los dioses, a la prueba definitiva del final de la intuición, al demostrarse que su extraña danza orbital solo era explicable gracias a la curvatura del espacio-tiempo proclamada por Albert Einstein. Bienvenidos a Bitácora de Galileo, un programa de ciencia y música. Con Billy Ahmed, Xavi Villanueva y Hernán Bolsi. Bitácora de Galileo. Hola, hola, otra vez por aquí los bitacóricos. Muy buenas. ¿Qué tal, señores? Buenas, ¿cómo estáis todos? ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos otra vez, de vuelta a hablar de lo que nos gusta más, desde ciencia y de música. Qué bien, qué Sí. bien. Programa número 3. Número 3, efectivamente. Temporada 2. En el cual vamos a hablar primero de Mercurio y después en la parte de música hablaremos de De los cantos armónicos. cantos armónicos. De la mano de Gonzalo Boya, que hicimos una entrevista. Súper interesante. Así que Sí. quedaros hasta el final del programa. Hoy tenemos dos extremos, la velocidad de Mercurio y la tranquilidad de los cantos armónicos, ¿no? Exactamente. Pues sí, Velocidad efectivamente. extrema y la quietud y la calma. Bien, muy bien visto, Billy. Pues si os parece bien, y como tenemos mucho material, arrancamos ya, ¿no? Y nos Vengan, evitamos sí. decir tonterías. Sí, que ya está bien. Sí. De vez en cuando estar un poco más serios ya va bien. Exactamente. Vamos con la primera parte de nuestro programa. Hablando de ciencia. Bueno, pues nos vamos a ir a Mercurio con esta música impresionante. Estas bases que estamos escuchando, este pad, no lo hemos dicho en el programa anterior, pero son tocadas por nuestro querido Billy, que lo tenemos por aquí, y también corresponden a la canción de la que estamos hablando, ¿no? Es el mismo Correcto. pad que te acompaña a ti en la locución Esto mismo. del espectáculo. Esto mismo. Sí, nosotros en este espectáculo no lo hemos no hemos detallado no hemos concretado, pero cuando hablamos de los planetas o conforme vamos hablando de los diferentes planetas, no solo explicamos cuestiones puramente científicas o cosas, digamos, relevantes o curiosas de los planetas, sino que en algunos, si no la mayoría de los casos, siempre hacemos referencias a cuestiones mitológicas, a historias relacionadas con los planetas, ¿no? Porque en realidad el mirar a los planetas o el Planetas Diarios, un viaje improbable, es una mezcla un poquito de eso, ¿no? Es un viaje, ya lo decíamos en el primer episodio, en el primer capítulo, comentábamos que era como un viaje imaginado, ¿no? Que es alguien que se va a través del espacio, entonces, observa los planetas desde su nave espacial y pues todo lo que sugiere o lo que le evoca. En el caso de Mercurio sería el planeta que está, o es el planeta que está más cerca del Sol. Y para que los oyentes hagan una idea un poco de la estructura del sistema solar, el sistema solar está formado está hecho como en dos partes, dos o tres si queréis. Lo que serían los planetas interiores, que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, por orden, los he dicho por orden de distancia al Sol, y después ya vendrían los planetas exteriores, o también se llaman planetas gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, aunque a veces Urano y Neptuno también se ponen dentro de lo que serían planetas helados, precisamente por su distancia al Sol. Entonces, esta primera parte, en estos primeros episodios, vamos a recorrer pues los planetas interiores, que también se llaman planetas rocosos, porque básicamente están formados de roca. Así como, por ejemplo, pues un planeta como Júpiter, básicamente lo que es gas. En el caso de Mercurio, por ejemplo, que es el primero que nos ocupa hoy, pues es una bola de roca, de silicatos, que curiosamente, y alguna vez hemos hecho alguna broma en este sentido, que es como muy nuestra, pero que tiene su explicación, muchas veces se confunde con la Luna. De hecho, nuestro espectáculo Petit Univers, para que es un poco la idea, el miradas al universo, pero para niños,
cuando mostramos una fotografía del planeta Mercurio, la mayoría de los niños lo que dicen es que esto es la Luna. La Luna, claro, ¿por qué? Porque las imágenes de Mercurio realmente sí que es verdad que si no se contextualizan, y es difícil contextualizar en medio del espacio, pero si no se contextualizan te parece exactamente como si fuera la Luna. O sea, es una superficie llena de cráteres de tamaños diversos, ¿vale? Y entonces una superficie más o menos gris, y después, bueno, pues esto es algo muy, muy, muy parecido a la Luna. Mercurio siempre hacemos también la broma de que Mercurio es un mal sitio para hacerse una casa. Porque pensar que primero de todo hay una cuestión importante, es que Mercurio no tiene atmósfera, ¿vale? Es decir, eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando tú miras Mercurio, las fotografías de Mercurio, ves perfectamente, se ve con claridad, sobre todo si la fotografía es de calidad, se ve con claridad la superficie, los rasgos de la superficie. No hay nada de atmósfera. No hay nada de atmósfera. Puede haber algunas trazas, pero pensar que es un planeta que está muy cerca del Sol, ¿vale? Entre 40 y 70 millones de kilómetros del Sol. Eso parece mucho, pero en realidad es muy poco. Pensar que la Tierra está a 150 millones de kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Está muy cerca del Sol y el viento solar, que es una de las características del Sol. El Sol produce una cosa que se llama viento solar, que son partículas cargadas que viajan por el espacio, viajan por el sistema solar, y que ese viento solar, contra más cerca está de la estrella, más potente es, más intenso es, y ese viento es el que seguramente ha arrastrado las posibles atmósferas de estos planetas rocosos. Pensar que Mercurio no tiene atmósfera, Venus tiene una atmósfera muy, 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 muy densa, y hablaremos de ella, pero por razones un poco especiales. La atmósfera que tiene la Tierra es una capa muy, muy, muy fina, y Marte aún tiene una atmósfera mucho más débil. Quiero decir que en general las atmósferas están formadas por gases más o menos volátiles, más o menos ligeros. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un viento solar, una especie de viento que tiene capacidad de arrastrar esos gases, pues fácilmente el planeta se queda sin su atmósfera. Y eso es un poco lo que le debió pasar a Mercurio. Mercurio es un planeta muy pequeño, es un poquito más grande que la Luna, no tiene atmósfera, entonces lo que sucede en Mercurio suceden cosas extrañas. Lo primero de todo es que mientras que en un lado del planeta, que es el lado que le da el Sol, se puede alcanzar a temperaturas mayores de 350 grados centígrados, que eso es una barbaridad. Cuando es de noche, la temperatura puede alcanzar los 170 grados bajo cero. O sea, estamos hablando de temperaturas muy altas durante el día, temperaturas muy bajas durante la noche. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues no hay un efecto regulador de la atmósfera. Las atmósferas, una de las características que tienen, aparte de proteger más o menos el planeta, la superficie del planeta, es que ofrecen son un mecanismo regulador de las temperaturas y del ambiente, digamos, del planeta. Entonces, con que no hay esto, pues por eso hay esas diferencias tan brutales. Que además es muy gracioso, porque muchas veces cuando hacemos el espectáculo para niños, hay algunos muy listos que dicen, bueno, pues nos podemos quedar justo en el medio, que ahí sí que no habrá ni mucho frío ni mucho calor. Y es cierto que hay una franja del planeta en que podemos llegar a temperaturas de unos 20 grados, es decir, que realmente ahí sería una temperatura agradable. Lo que pasa que si no hay atmósfera, pues la cosa está complicada. No hay posibilidad de respirar nada. Por eso siempre hacemos la broma esa de que es un mal sitio para hacerse una casa. Ni protección ninguna ante claro, además encima pues posibles asteroides, meteoritos, y no solo eso, los rayos cósmicos que hay por todos lados en el sistema solar, que algún día hablaremos de ellos, pero vamos, que se trata básicamente de partículas cargadas diferentes a lo que es el viento solar, y que estas llegan a la superficie sin ningún problema. Es decir, que además vivir en Mercurio no te protege de esas radiaciones. Porque además Mercurio, ¿cuánto dura un día en Mercurio? Bueno, luego está esto, el día de Mercurio dura más o menos unos 60 días, ¿vale? Y el año 80 días, ¿vale? Es decir que se produce hay una O sea que a veces va rápido y a veces lento, porque si un día dura 60 días y un año 80, entonces hay un momento que gira más rápido. De hecho, a ver, esto le pasa a todos los planetas, ¿eh? Pensar que los planetas giran alrededor del Sol formando una cosa que se llama elipses. No son circunferencias exactas, sino que son... De hecho, una circunferencia es un tipo de elipse que no tiene excentricidad, que se llama. La excentricidad es lo alargada que sea la elipse, ¿vale? Y el caso de Mercurio es la más alargada de todo el sistema solar,
¿vale? Entonces, por eso decía antes que la distancia de Mercurio al Sol es entre 40 y 70 millones de kilómetros. Fíjate, cuando está más cerca, que se llama el perihelio, el planeta está a 40 millones de kilómetros. Y cuando está más lejos, está a algo más de 70 millones de kilómetros del Sol. Ostras, pues sí que hace una elipse. Claro, es muy bestia, es un cambio muy bestia. Y además, Mercurio tiene otra cuestión que es curiosa y que ya se conoce desde hace bastante tiempo, que es que el perihelio, es decir, el punto en el que el planeta pasa por la parte más cercana al Sol, ese perihelio, ese punto, lejos de estar siempre fijo en el espacio, siempre el mismo, se va desplazando. Creo que son unos 40 segundos de arco, ahora lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ese movimiento del perihelio, eso llevó de cabeza a los científicos durante mucho tiempo, porque no acababan de entender qué es lo que pasaba. De hecho, o sea, es como si la órbita de la elipse esa se fuera desplazando por la parte más cercana al Sol, ¿vale? Se fuera moviendo ese punto, ¿no? Entonces, tanto es así que se llegó a plantear la existencia de un planeta que estuviera aún más cerca del Sol que Mercurio, que incluso se le puso nombre, se le llamó Vulcano, precisamente. Qué bonito. ¿Qué? Sí. ¿Por qué ese planeta? Porque la influencia gravitatoria de ese planeta sería la que explicaría ese movimiento del perihelio de Mercurio. Por supuesto, ese planeta no se ha encontrado, aunque siempre aquí podemos entrar en la sección del rincón del friki y seguro que saldría más de uno diciendo no, que sí, que no. Pero bueno, en principio no hay. Puede que esté. No, la verdad, no. Está descartado. Parece que está prácticamente descartado, yo diría que del todo. Vale. Entre otras cosas, porque... Eres un chafafiestas, tío. Sí, pero no, chafafiestas no, porque fíjate, este movimiento del perihelio de Mercurio fue una de las pruebas fundamentales de una teoría que hoy en día es una de las grandes teorías del siglo XX, que es la teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Por qué? Ese movimiento del perihelio se explica por la deformación del espacio debido a la presencia de masas. Cuando, creo que en la primera temporada explicamos esto con detalle en uno de los episodios, que la gravedad en realidad Einstein la explicaba como una deformación del espacio. La materia que había en el espacio, le hace por ejemplo Mercurio, o le hace en este caso el Sol, que es la masa más grande que en el sistema solar, deforma el espacio y entonces los planetas giran alrededor del Sol, pero siguiendo ese movimiento, esa deformación del espacio. Y eso haría que explicaría ese desplazamiento del perihelio de Mercurio. O sea, esto fue una de las grandes pruebas empíricas, reales, científicas, clarísimas, de que la teoría de relatividad de Einstein era correcta. Y se sigue comprobando a lo largo del tiempo y sigue siendo igual. Entonces, por eso, en este sentido, Mercurio sí que es verdad que ha tenido su importancia, entre otras cosas, por esto. Y luego, claro, Mercurio es el típico planeta que se conoce desde la antigüedad, con lo cual, a la pregunta de ¿quién descubrió Mercurio? Pues el autor, digamos, el descubridor es totalmente desconocido, porque se ha visto desde siempre, desde los albores de la humanidad, y por lo tanto, digamos, no hay una persona que haya escrito de yo descubrí esto, ¿vale? Pero en momentos se habrá dicho, bueno, eso no es una estrella, es un planeta, ¿no? Sí, correcto, sí, pero esto ya viene de muy atrás, de la época de los pósicos de Mesopotamia, antigua Babilonia, etcétera, que eran grandes observadores del cielo. Lo mismo pasa con Venus, con Marte, con Júpiter. Son planetas que se ven desde siempre y por lo tanto no tienen un descubridor concreto. Entonces Mercurio es uno de ellos. Lo que pasa, ¿cuál es el problema de Mercurio? Pues que es, al menos visto desde la Tierra, que es un planeta muy pequeño y que por lo tanto observar desde la Tierra es complicado, es difícil de ver, porque siempre queda muy cerca del horizonte y muy cerca del Sol. Entonces depende de cómo, es complicado. Y la razón de que se llame Mercurio es porque en realidad es el planeta que gira más rápido alrededor del Sol, cumpliendo las leyes de Kepler, la tercera ley de Kepler, que básicamente lo que viene a decir es que contra más lejos está un planeta de la estrella, más lenta es o más baja es su velocidad de traslación. Entonces Mercurio es el que lo hace más rápidamente. Súper rápido. Por eso lo de Mercurio, Hermes, el dios, el más rápido de todos, el dios, ¿no? El mensajero, sí, correcto, es el más rápido de todos. Entonces, bueno, esta es un poco la historia de Mercurio.
Durante mucho tiempo, esto es verdad, se consideró que esta estructura que acabamos de comentar de un sistema planetario como el nuestro, en el cual tenemos planetas pequeños y rocosos y casi sin atmósfera cerca de la estrella y planetas gaseosos y gigantes lejos de la estrella, pues esta estructura pues poco a poco ha ido cambiando. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues por lo de siempre. En la astronomía siempre pasa lo mismo, y es que conforme vamos analizando más detenidamente el universo y con aparatos y con observatorios cada vez más sofisticados, pues aprendemos más cosas. Y por ejemplo, una de las que se han aprendido, que se han descubierto en estos últimos años, pues son planetas tan grandes o muchísimo más grandes que Júpiter, o sea, planetas gaseosos, mucho más cerca de la estrella que el propio Mercurio. Claro, entonces esto ha roto un poco los esquemas de cómo se pensaba que eran los sistemas planetarios, no tanto cómo se formaban, pero sí que en todo caso su evolución, cómo han evolucionado hasta llegar a esta estructura que tenemos hoy en día, y que bueno, pues por ejemplo hay quien dice que algunos de estos planetas podían haber migrado de un lado a otro, se podían haber desplazado de la órbita, se podían haber movido, es decir, que originariamente se formarían en una zona de la órbita y luego finalmente por movimientos por relaciones gravitatorias más o menos complejas se acabarían situando en el lugar más adecuado, en el lugar que ahora ocupan. Pero sí que es verdad que con los nuevos descubrimientos de nuevos sistemas planetarios, pues la verdad es que está todo un poco bastante loco. Decir, claro, que no... Porque por ejemplo ahora me planteo, si por ejemplo que estas cosas que sale una lengua de fuego del Sol y se engulle de repente una explosión de estas imaginaria, de que se engullese a Mercurio, ¿el siguiente planeta se vería afectado? ¿Su rotación, su movimiento? Una tormenta o una erupción de este tipo parece como muy improbable, muy fantasiosa. No, yo por eso te lo digo, pero imagínate que ahora Mercurio de repente, ¡plaf!, desaparece. ¿Qué pasaría con el siguiente planeta? ¿Se alteraría también sus maneras seguramente de girar seguramente ¿Se haría un efecto en cadena a los demás planetas? No sería tanto eso, pero muy probablemente la órbita de Venus podría verse alterada. De todas maneras, pensemos que Mercurio es un planeta mucho más pequeño que Venus y que por lo tanto su alteración gravitatoria sería mucho menor. De todas maneras, hay que pensar una cosa, Quiere decir que todas estas cosas, el más, menos, el menor, el mayor, todo esto depende mucho de a qué nivel de precisión mides las cosas. Porque si nos ponemos finos, el Sol, ¿vale?, no está quieto en el cielo, sino que se mueve, se bambolea. O sea, tiene un movimiento como de oscilación, que es un movimiento que viene dado por la influencia gravitatoria de los planetas que giran a su alrededor. Es decir, el Sol atrae a los planetas porque es el objeto más grande y tiene la gravedad mayor, ¿vale? Y por tanto los planetas giran alrededor del Sol, pero los planetas también atraen al Sol, ¿vale? Y hay medidas muy precisas de en qué magnitud está atrayendo cada uno de los planetas a su estrella. Claro, es que parece como un sistema muy frágil, ¿no? Parece que si quitas de repente ahora en esa línea de planetas, quitas algo en medio, claro. Algo se desequilibraría, ¿no? Ahí en medio también. Muchas veces se utilizan este tipo de cosas, esta especie de condiciones tan frágiles o tan específicas para sustentar pues, ideas como las teorías de la Tierra rara, el hecho de que la Tierra sea un planeta muy especial porque está en una distancia adecuada, en un lugar adecuado, con una estrella adecuada, etcétera, etcétera. Y cualquier modificación de todo esto, pues igual llevaría al traste pues toda la historia de la vida de la Tierra. Pensemos otro detalle, Júpiter y Saturno en realidad son como dos guardianes, son como dos seguratas, que lo que hacen es parar la mayor parte de asteroides, meteoritos, bueno, sobre todo asteroides que vienen de lugares más lejanos, de órbitas más lejanas del sistema solar, y que si no estuvieran ahí podrían caer mucho más fácilmente a planetas interiores como la Tierra. Entonces sí que es verdad que es como una especie de encaje de bolillos que por eso decía que muchas veces es maravilloso, que las cosas estén puestas en su sitio a veces, ¿no? Dices, joder, qué genialidad, claro, ¿no? Que tiene el universo de colocar gracias a Saturno y al otro. Lo que pasa es que, entonces ahí vienen los peligros de que, ostras, esto parece como un mecanismo de relojería muy interesante, muy bien colocado, muy bien armado, pero claro, si hay un mecanismo de relojería, quiere decir que hay un relojero.
Entonces ahí ya tenemos, Claro, ahí ya tenemos el el problema echado encima de la mesa. Pero Y bueno, además de ahí que está. En cuenta de que es algo que funciona así a nivel gigante, como el nivel del sistema solar, y a nivel microscópico también. También sí, hay sí. un equilibrio, también quitas una pieza y se deforma Correcto. todo lo demás. Sí, O sea que sí. todo un poco funciona de la misma manera, ¿no? A Estamos. grande y pequeña escala. Ujú. O sea que tenemos un planeta súper rápido, que tiene un año que no dura prácticamente nada, Como quien dice. como quien dice. ¿no? Casi unos 90 días. 3 meses. 88. 3 mesecitos En realidad, sí. de año. 3 meses, sí. Ya, Pues mira tú, Nochevieja. Una Cada 3 temporada. meses, imagínate. Una noche vieja cada 3 meses. Yo no sé si aguantaríamos. Lo bueno es que eso, que puedes pillar de donde estés, pues pillas temporada, ¿no? Verano, puro. O época esquimal, ¿no? De esquí. Correcto. Puedes ver las dos cosas. Pues qué bien, mira, fantástico timing para esta primera sección. Si es que has acabado, ¿has Sí, acabado? sí, me he portado bien, Claro ¿no? que Me he sí, portado sí. bien. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos que controlarlo al Xavi, si no se nos va de tiempo siempre. Sí, Pero sí. bueno, no pasa nada, es lo que hay. Para eso estamos aquí, para hablar de ciencia. Perfecto. Ahora vamos a hablar de otras cosas. Venga, otras cosas. Vamos a los frikis, ¿eran, no? Estos, los que vienen ahora. Sí, esta gente rarita, sí. Vale, ahí va. El Rincón del Friki. Aquí estamos, los frikis. Y Somos los mismos de antes, ¿no? Además. sí, somos mismos lo que dejamos de fingir. En este momento pues somos quienes somos de verdad. Nada, mentira. Teníamos una pregunta que no respondimos en el capítulo 2, que venía del capítulo 1. Correcto. Y que era cuáles eran los fundamentos científicos para que Superman, al dar rápido vueltas en la Tierra, pueda retroceder en el tiempo. Yo no sé si alguien tiene una respuesta a esto. No lo hay. Esto es tampoco una le cosa interesa que a nadie. inventas. ¿Qué manda? Da igual, eso da igual, ¿no? De ciencia ficción y tal. Pero bueno, en relación a la velocidad de Mercurio, ¿no? Que es un poco también lo que nos animó a hacer una canción animadita, tenemos la correlación que hemos pensado hacer la comparativa con Flash y Superman, ¿no? Que Sí, siempre es en verdad. el mundo de los cómics está el pique a ver quién es más rápido, si Flash o Superman. Y nada, pues hemos hecho una pequeña investigación con el Vigi y hemos llegado a la conclusión, bueno, nosotros no, otra gente ha llegado a la conclusión. Perdona, una cosa, Sí, sí. antes de que Sí. sigas, perdona que te corte, ¿eh? Corta. Como Ya podéis, está, ya ha pasado, Como tranquilo. os podéis Habría fijar, cambiado correría ahora. no, como os podéis fijar, o sea, cualquier excusa es buena para ligar historias, porque es que ahora lo estás explicando, lo hemos hablado y tal, pero lo estás explicando y dices, joder, no está mal ligar la velocidad de Mercurio con Flash y Superman. ¿Qué os ha parecido? Total, Fantástico, total, maravilloso. total. Por favor, sigue. Es que Perdón, pocas ¿eh? posibilidades nos quedaban. Claro, Pero está muy bien. Pero ¿Qué bueno. tal el resultado de vuestra investigación? Pues tú qué dices, Xavi, ¿quién es más rápido, Flash o Superman? Hombre, yo sabes lo que pasa, que yo soy muy de Superman, porque Flash lo conocí poco, entonces yo, por cuestión tal, pues Superman. Superman es bastante más conocido que Flash, pero en el mundo de los cómics yo creo que incluso Flash es más famoso que Superman. Igual me Bueno, equivoco, bueno, no lo porque sé. no sé si Superman está muy bien visto ahí como el niño ahí. Sí, con De la hecho, Batman no le capita. cae nada bien Superman. Le, ¿No? le Ah, dice, vale. no, este extraterrestre en cualquier momento se le giran los Se le cables, giran los cables. y a tomar por saco a ver quién puede con él, que es verdad, ¿no? Tener un tío ahí que, vamos. Sí, está bien. Ahí que da va. vueltas a la Tierra a toda velocidad. Sí, Sí, bueno, que también se lo dice un tío que es medio murciélago. O sea, que tampoco el Batman tampoco. Sí, vale, el uno por el otro, ¿sabes? sí, sí. Tampoco es que esté muy fino este hombre, el Batman. El pero bueno. Batman parece un poco más de gueto. Que el Bueno. Superman parece un poco más en finolis, ¿no? Un poco más. Un poco pijo, ¿no? Sí, es un Superman. rollo más blandengue, pero en realidad no lo es. Bueno, Está forrado el entonces, tío. sácanos de dudas. Bueno, la cuestión, parece ser que Flash, cuando corre a esta super velocidad, tiene como un campo de protección que le protege a él y a su entorno, ¿no? Vale, Y entonces lo que dicen es que si Superman fuese tan rápido como pudiera, destrozaría la Tierra. Si fuese corriendo por la Tierra, pues haría polvo todo lo que a esa Claro, velocidad. porque no tiene protección. Porque Superman. dicen que ha sido capaz de viajar a 5 veces la velocidad de la luz, unas cosas así como Todo muy tremendas. raro, todo ¿no? muy raro. Todo cogido de cómics y todo esto. Ya. Entonces, al final, pues no es quien pueda correr más rápido, sino quien se puede permitir correr más rápido, ¿no? Sí, Flash esto se mismo. puede permitir a toda la velocidad que quiera, pero Claro. Superman no, porque haría trizas
todo. Claro, y entonces se quedaría sin nada que defender. Y sin nada que venir y Claro. a nadie que decirle, ¿viste? ¿Viste cómo corro? Que yo era más rápido, no queda nadie para decirle. Pues nada, ahí está, ahí lo tenemos. O sea que Flash es parece que más rápido, ¿no? Bueno, más rápido no se sabe, pero más listo, ¿no? Sí, bueno, Como se lo mí- puede permitir. Como tiene un campo de fuerza que le protege, pues se puede permitir ir tan rápido como quiera. Un y detallazo. sin destrozar nada. Un detallazo, fantástico. Sí, la verdad que sí. Es más ecologista el Flash. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, Superman tampoco lo ha hecho. No, Así que es verdad, ha también. girado muy rápido y ha retrocedido. Pero en el bueno, tiempo. la película giraba muy rápido y tiraba para atrás, ¿no? En el tiempo. Claro, es que esto es un poco... Yo creo... Era así, ¿no? Es que yo no me acuerdo ya, de Yo verdad. creo que giraba y cambiaba la rotación de la Tierra. Ah, esto puede ser. Y la hacía girar La giraba al al revés, revés. al revés. Vale, en vez de oeste a este, hacerla girar de este a oeste. Exactamente. Vale, que eso vale. seguramente hubiese tenido unas catástrofes, unos resultados Bueno, catastróficos. hubiera sido divertido. Seguramente. Hubiera sido divertido estar en ese momento. Es decir, como de golpe y porrazo, ves como el sol, en vez de moverse de este a oeste, se movía de oeste a este. Claro, Uy, sí, algo está pasando. O de norte a sur. Pues nada, ya está hablado Ya todo está. lo que teníamos que hablar del tema. Vale, muy bien. Vale. Ya nos sacamos de Además, penas. por ejemplo, Flash, me refiero a... ¿Dónde se cambia este hombre? Me refiero a Superman, se cambiaba en una cabina de teléfonos, ¿no? Normalmente, o en cualquier Pues, rincón de la calle. en ¿Qué le pasa a Flash? Flash, Depende pues que- hace un flash de luz. Un Flash y se convierte, Se ¿no? cambia en una milésima, no te das ni cuenta, o es tan rápido el tío que O sea que en ese caso es mejor que el Superman, porque Superman desvirtete, saca el traje, deja la ropa. encuentra una cabina telefónica hoy en día. No, sí, claro. Lo que yo pensaba, decía, este hombre se tiene que gastar un pastón en ropa, porque cada vez que la ropa la deja ahí. Me refiero, Ya. cuando vuelve igual ya ni está. Hombre, el traje está al nivel de él, o sea, es indestructible su traje. Tú lo ves el traje y casi, bueno, salvo en los cómics, en las películas siempre está bastante bien. El traje, Sí, incluso sí. la capa Sí, puesta sí. y todo, incluso peinadito y todo, así que hasta el pelo lo tiene súper fuerte. Sí, Venga, maravilloso. vámonos a otros sitios que ya nos vamos. por Vámonos las a la ramas. música. Vámonos a la música y pongámonos un poquito a más otra, a dar vuelta a la tortilla esta. Hablando de música. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, un colega de nosotros tres, un amigo de Black Noise Producciones, es Gonzalo Boya y él se dedica, aparte del yoga, así de técnicas de crecimiento personal, pues al canto armónico. El canto armónico, sí. que es esta técnica que te permite como hacer diferentes voces con tu propia voz. Es algo increíble que, bueno, nuestro amigo Quique también lo practica hace montones de años. El Billy también le sale un poquito, a mí me sale un poquito, pero bueno, este hombre lo lleva a otro nivel y enseña y sabe transmitir muy bien todo este mundillo. Así que es una entrevista un poquito larga, así que si queréis, Vamos a por le ella. damos por allá y Perfecto. Y ahora a la Además- vuelta opinamos. Perfecto. Vamos a escucharle. Bitácora de Galileo. Estamos hoy con Gonzalo Boya. Es un muy buen amigo mío, hace muchísimo que nos conocemos. Ha estado muchas veces aquí en la isla también dando talleres. Hemos hecho algún concierto juntos. Y nada, súper, hiper, mega agradecidos de que estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Hernán, el agradecido soy yo porque te voy a confesar algo que no te dije cuando me mandaste mensaje, pero la semana pasada dije cómo me gustaría estar en el podcast de los chicos. Qué bueno. Y ahora, esta semana me enviaste el mensaje súper en sincronía, así que nada, estoy como súper honrado porque, bueno, obviamente te conozco a ti ya hace muchos años y bueno, también a tus compis que fui al evento de los planetas para los niños aquí en Barcelona. Ah, es verdad, sí, Y- estuvimos por ahí, sí. Y la verdad es que lo pasé súper y bueno, nada, muy buena energía y cada tanto escucho el podcast y dije, ay, me encantaría estar algún día ahí. Qué Así que acá barbaridad, estamos. pues va a ser el honor es nuestro. Estabas ahí en la lista de espera hace tiempo, que queríamos tener un especial de, bueno, lo que vamos a hablar un poco hoy, de los cantos armónicos, que es algo que es, yo creo que bueno, toco instrumentos muy poco conocidos, el didgeridoo, el hang y todo esto, pero yo creo que los cantos armónicos son todavía más desconocidos que estos instrumentos, que es, al final no es un instrumento, bueno, sí, es un instrumento, que es tu cuerpo, ¿no?, el que genera el sonido. ¿Tú podrías contarnos un poquito qué es el canto armónico, básicamente? ¿Qué hace? ¿Qué es el canto armónico? ¿De dónde sale esta magia, esta hechicería? Bueno, mira,
hacemos una muestra, o bueno, la gente lo va a escuchar, escucha una Claro. muestra y luego explicamos un poco qué ocurre. Fantástico. Vaya. Madre mía. Bien. Aquí, bueno, hay que explicar que Gonzalo no tiene nada en la boca, sale todo de su cuerpo, no hay ningún instrumento de por medio, no se ha tragado ningún silbato ni nada. No hay truco, no hay truco. ¿Cómo es que funcionan, que salen dos sonidos de tu boca? Bueno, en realidad todo el universo, ya que estamos en modo planetario cósmico, todo en el universo está vibrando. Esto ahora es una obviedad porque se dice en todos lados, pero no es tan obvio. Todo está vibrando, incluso hasta lo que parece que está, los objetos inmóviles, todo está vibrando. Y no hay solo una vibración o una única frecuencia, son múltiples vibraciones en simultáneo. En todo, obviamente también en nuestro cuerpo y más concreto aún en nuestra voz. Cuando estamos hablando, cuando estamos escuchando una voz, nuestra percepción es que hay un solo sonido, pero en realidad es lo que acabo de contar, son muchas frecuencias sonando en simultáneo que cuando entra a nuestro oído, a nuestros oídos, nuestro cerebro la procesa como un paquete de información para poder ir ordenadamente y entender, y parece como que es un sonido, pero en realidad en una voz hay muchas frecuencias, muchas frecuencias. Claro, eso es lo que le da la característica a la voz de cada uno, ¿no? La que tiene su voz, su propia... Exactamente, la combinación de muchos de esas frecuencias técnicamente se llaman tonos parciales. Uh-huh. Entonces, según esa combinación de tonos parciales, o también llamados armónicos, Uh-huh. se crea el timbre característico de las voces o incluso de un instrumento. O sea, Claro. una trompeta suena como trompeta porque la combinación de esas frecuencias hace que suene trompeta y no suene didgeridoo, por Claro. ejemplo, o suene una voz. Y nuestras Claro. voces también, por nuestra contextura física particular de cada uno, también todas esas frecuencias parciales, que son muchas, según cómo se combinan, dan la característica de cada una de nuestras voces. Uh-huh. Entonces, dicho esto, la mejor analogía para entender esto, qué es el canto de armónicos, es imaginar la típica imagen de un prisma, de la luz blanca pasando por un lado y luego del otro lado saliendo con los colores del arco iris. Y esta analogía lo que hace referencia es que cuando uno está hablando representaría esa luz blanca, es decir, ese cúmulo de vibraciones donde están todas juntitas. Es eso, ¿no? La luz blanca es la combinación de todos los colores. Bueno, esto de la voz sería todas las vibraciones juntas. Uh-huh. Y cuando uno crea un filtro en su garganta con determinadas técnicas y en su boca, crea un filtro que representa ese prisma. Y lo que hace con ese filtro es justamente la palabra filtro, apagar algunas frecuencias y realzar otras, Uh-huh. que vendría a representar como esas luces luego separadas. Claro. De la luz del arco iris. Claro. Entonces el canto armónico vendría a ser eso, la capacidad de crear un filtro en tu garganta para escoger ciertas frecuencias que destaquen sobre las otras. Uh-huh. Y es eso lo que se hace. Y todas las personas que hablamos estamos haciendo armónicos todo el tiempo. Por lo que dije antes, son muchas frecuencias sonando en simultáneo. Y lo único que uno hace en el canto armónico es crear con estas técnicas ese filtro para realzar ciertas frecuencias. Que Ajá. se pueden escoger estas frecuencias y hasta hay música escrita en canto de armónico. Madre mía, no sabía. Sí, tío, es un universo súper... Increíble, y aparte va creciendo y creciendo, ¿no? Y imparable. Yo esto, lo que me cuentas me suena un poco a antiguamente los ecualizadores de las cadenas de música. Que Es eso, estaban exactamente, ¿no? Las distintas frecuencias y tú subías unas y pues en este caso te amplifica una serie de frecuencias, ¿no? Bastante más grande. En el caso de los cantos armónicos son muy poquitas las frecuencias, ¿no? El sonido muy agudo vendría a ser una frecuencia o poquitas.
Ujú, exacto. ¿no? Vale. Exacto, potencias esas frecuencias. Claro. Y de hecho eso se ve en un espectrograma, ahí en un software para ver análisis de voces. Claro. Ahí lo ves súper claro. Claro. ¿Y cómo se llega a este sonido físicamente? ¿De dónde sale esta modificación? ¿Dónde es en la garganta, en la boca? ¿Dónde se forma el armónico tan brillante? Los armónicos se producen en los pliegues vocales, es decir, en la garganta. Ajá. O sea, uno coge aire y cuando va a hacer, cuando crea este filtro, o que vendría, cuando hablo de filtro hablo de crear una cierta tensión, una tensión saludable, aclaro, porque a veces las personas se asustan y dicen, pero eso hará mal, dañará la garganta. No, Claro. que va. No. Cuando uno crea la tensión justa, ahí empieza a crearse ese filtro y uno puede ir escogiendo esas frecuencias. Luego también, cuando va pasando el sonido, que es aire, también va modificando movimientos de lengua internamente o incluso la mandíbula, y todo eso va modificando los armónicos que uno puede escoger. Uno puede hacer una escala. Vuelvo a hacer una muestra, a ver una pequeña escalita, no sé, 4 Sí. armónicos. Se pueden hacer mucho más, hasta 16 armónicos se puede hacer seguro. Ahí hice más o menos 4. Ujú. Entonces, haciendo todas esas modificaciones con lengua, mandíbula y labios, vas escogiendo los armónicos que querés que suenen. Claro. Es increíble, es increíble. Y una pregunta, bueno, tú sé que enseñas, ¿no? Te dedicas, aparte de diferentes cosas del yoga, del crecimiento personal, te dedicas a enseñar esta técnica, ¿no? A través de YouTube, de tu canal de YouTube, que luego pasaremos la dirección por si alguien lo quiere ver, que bueno, lo recomiendo porque hay mucha información muy interesante ahí acerca de los cantos armónicos y otras cosas. Pero la pregunta vendría a ser, ¿es algo muy difícil de lograr para alguien que viene de cero música, por ejemplo? No, para nada. No, para nada. De hecho, esto se puede utilizar para música, como decía, hay como obras musicales escritas para canto de armónicos, pero el enfoque que particularmente le doy tiene que ver más justamente que comentabas, de desarrollo personal, de meditación a través del sonido, de armonización a través de la vibración de tus propios armónicos. Entonces esto está, como yo lo enseño, es para personas que no tengan conocimiento musical. Siempre digo, no hace falta ni saber música o meditación siquiera. Simplemente el deseo de venir a explorar y aprender con la voz. Y la verdad es que las personas ya en los primeros encuentros están empezando a sacar los primeros armónicos. Sin embargo, una curiosidad, una particularidad de esta técnica, cuando uno está aprendiendo, no es tanto hacer la técnica o no, sino poder percibir los propios armónicos de la voz. Esto es muy interesante. Porque la gente, cuando está haciendo la técnica, no se percibe. O sea, yo como profesor o los compañeros, cuando están en un grupo, sí que pueden percibir a su compañera o a su compañero hacerlo, pero el que lo está haciendo no lo está percibiendo. Y eso ahí hay una enseñanza impresionante sobre conciencia sonora, sobre autopercepción, sobre un montón de cosas de autoconocimiento también. No estás pudiendo escuchar tus propias frecuencias, ¿no? Es increíble. Y es increíble porque comparado con el didgeridoo, las clases de didgeridoo, pasa exactamente lo mismo con los armónicos del didgeridoo. Es increíble. Hay como todo un proceso de aceptación de encontrar esos sonidos, ¿no? Exacto. Que eso es lo que hablaba en un grupo allá. Les decía, miren, el obstáculo más grande no es la técnica. El obstáculo más grande es poder percibirse a ustedes mismos los armónicos. Ajá. Entonces, dicho esto, no, las personas, una vez que hacen esa percepción, nada, están sacando muy rápido los armónicos y disfrutando y nada, se abre todo un mundo nuevo, porque es un mundo de percepción que estaba limitado. Estaba limitado, y cuando empezás a escuchar tus propios armónicos, empezás a prestar atención y toda la naturaleza
empezás a escuchar más esas frecuencias. A ver, que siempre estuvieron, solo que uno no estaba como atento, Exacto. por decirlo de alguna manera. Exacto, el radar no estaba enfocado, ¿no? El radar no estaba enfocado. Qué bien, qué bien, qué bien. Y esto también, por lo que sé, tiene mucho juego, mucha presencia lo que es la respiración, ¿no? La forma de respirar en el canto. Es el cimiento. Claro. Si no hay buena respiración, si hay una respiración defectuosa, hay un canto defectuoso, canto armónico, canto de lo que fuese. Claro. Y es el combustible, es invisible, pero es el combustible. O sea, Claro. y por eso lo enseño. Bueno, como dijiste, me dedico también al yoga y esa es mi base, digamos. Entonces, para mí en realidad el canto armónico es una práctica de yoga con el sonido de la voz, y así es como lo transmito, ¿sabes? O sea, por eso no va tanto de estética o de sonar bien o lo que sea, sino en realidad de conectar con tu propio sonido para entrar en otro estado de conciencia. Y entonces la respiración es el factor principal de todo este juego. Normalmente uno se queda con la superficie, que es el que salga el armónico, pero en realidad todo empieza en la respiración, y cuando uno está en una respiración profunda, tranquila, realmente salen más claro, incluso salen los armónicos de la voz, y facilita entrar en estos estados de calma, por lo menos. Claro. Qué bien, qué bien. Otra pregunta. ¿Esta técnica es algo moderno? ¿Viene de algo más antiguo, de técnicas más antiguas de alguna parte del mundo? La historia de los armónicos está buena, es muy muy lindo. Pero intentaré resumirla para el episodio en podcast. Sí. Entonces, Si no, a ver, la manera de si no hacemos un especial historia de los armónicos. No, vamos a hacer así, vamos a dividirlos en dos aspectos. A ver, hay en diferentes culturas del mundo técnicas de cantos, que podríamos decir técnicas de armónicos, o sea que se resaltan los armónicos, y esto lo encontramos en diferentes culturas, por ejemplo, en los esquimales, ¿sí? Bueno, nosotros decimos esquimales, los inuit, que tienen un tipo de canto muy muy particular, donde los armónicos vocales resaltan mucho. En África también hay un pueblo donde las mujeres sobre todo hacen un tipo de canto armónico bastante gutural, que recuerda bastante a los monjes tibetanos, muy de esa onda, pero muy rítmico, muy interesante también. Bueno, también en el Tíbet, pero no es originalmente del Tíbet. Ahí vamos un poquito a esa región de Asia, que es lo que vendría a ser, tal vez digo Mongolia, y a la gente le suene más Mongolia, y entre China, la India y demás, todos estos países. Y hay ahí, bueno, está Mongolia, y hay otra nación más que se llama Tuva, que es la menos conocida. Pero bueno, en esa región ahí se ha desarrollado mucho estos estilos, muchos estilos de armónicos, ¿vale? El canto gutural, más ese tipo de cantos viene de toda esa región. Es impresionante y también. Ese es brutal, ese es hermoso. Y el origen, hay que pensar que en estas regiones es más paisaje de montaña, más paisaje de estepa, y el origen de este tipo de cantos, a ver, creemos en general, por lo que yo tengo estudiado y he investigado, puede ser que tenga un origen chamánico, en el sentido de que estas personas hace muchos años atrás, miles de años atrás estoy hablando, lo que buscaban era una conexión de diálogo con la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, porque estas culturas tienen una visión animista. Una visión animista significa que su forma de ver el universo es que la planta tiene lo que nosotros diríamos alma, por ponerlo así rápidamente. La planta, la piedra, la montaña es un ser, el agua. Entonces vendría aparentemente de ahí, de esta comunicación del hombre con la naturaleza, para ponerlo así en resumidas palabras. Y luego hay muy poquita referencia de la práctica chamánica con el canto armónico. Yo he leído muy poquito del tema, encontrado quiero decir.
Y luego más adelante en estas culturas ya suelen ser, claro, también suele trasladarse luego ya más a los pastores y empiezan a utilizar este tipo de técnicas como lo que nosotros diríamos el silbido, como una forma de canto, de expresión folclórica. Hasta ahí llegaría todo esto de canto armónico en estas regiones, Mongolia, Tuva y bueno, por ahí. Y estos países además están debajo de Rusia, entonces en algún momento fueron parte de la Unión Soviética, entonces nada, bueno, hay mucha tela ahí. Entonces esa sería una parte, es donde hay mucha riqueza de canto armónico y técnicas desarrolladas en esta región. Y luego, ya más occidentalmente hablando, nos venimos muchos años, ya nos venimos al siglo pasado, digamos década del año 50, fin del 50, principio del 60. Empiezan algunos músicos contemporáneos, experimentales, a investigar el tema del trabajo vocal y se empiezan a encontrar con el tema de los armónicos. Y bueno, hay la primera obra así producida en canto que tiene mucho canto armónico, es Stimmung, creo que es la pronunciación en alemán, que es de Karl Stockhausen, que fue un músico contemporáneo muy famoso. Fue el primero que escribió una obra así en canto armónico occidental. Y bueno, después también en Estados Unidos y demás. Mucho de esa onda experimental y creo que casi sin querer fueron descubriendo también el estado meditativo que producía el prolongar estas vocalizaciones hasta que salían los armónicos. Y después, bueno, nada, van surgiendo otros, ya empiezan a haber algunos coros, empiezan a haber algunos artistas así particulares, y bueno, y ya, nada, esto hay, ya es lo que te decía antes, hay música escrita en canto, ya empieza a haber obras escritas en canto de armónicos, claro, y demás. Entonces sí, se desarrolla nuestra vertiente occidental. O sea, tenemos nuestros cantos armónicos occidentales que suenan bien diferente a los cantos armónicos tal vez de Asia, por ejemplo. claro. Entonces, pero nosotros desde mitad del siglo pasado más o menos, ¿sí? Qué barbaridad. O sea que, digamos, se fue expandiendo, ¿no? A mi entender, por lo que me comentas, a través de la sensación que generaban las personas que lo practicaban, ¿no? Y esta sensación fue la que creo yo que fue expandiendo, ¿no? esta técnica de alguna manera. Porque sí que decir, bueno, yo llegar a cantar armónicos es un poco extraño. Te puede sorprender mucho cuando lo oyes, pero por lo menos como en mi caso, y sé que el tuyo también, el verdadero efecto de los armónicos es cuando ya te das cuenta cuando terminas de cantar y cómo te encuentras, cómo te sientes en ese momento, ¿no? Que es algo maravilloso. Y es algo que he experimentado pocas veces o nunca con otras técnicas, o sea, el estado en el que se queda el cuerpo. Y de ahí conectamos con la última pregunta, que sería, ¿cuáles son los beneficios que tiene la práctica del canto armónico para nuestro cuerpo? Bueno, entonces tal vez el beneficio más concreto, creo, que por lo menos uno puede llegar a experimentar es esta sensación de calma y de tranquilidad mental en un inicio. Y eso ocurre también en principio porque al ser entonaciones largas, o sea, uno toma aire y luego empieza a hacer ese filtro en la garganta, entonces el aire empieza a salir más lento y ese ritmo de respiración lento y profundo, ya eso naturalmente, como sabe cualquiera que ha practicado yoga, ya eso hace entrar a la mente en otra onda, ¿no? Y luego creo basado en mi experiencia y con la gente que conozco, porque no hay un estudio de esto todavía formal, pero sería lindo, que el tipo de vibración que uno va produciendo con los armónicos, bueno, algo de esto sí que hay, el tipo de producir estas frecuencias altas vibracionalmente hablando, ¿no? En frecuencias altas, sobre todo, lo que hace es ayudar al sistema nervioso a generar un efecto de recarga. Bueno, hubo un doctor en oídos y en la voz, Alfred Tomatis, que tiene su método, y él hablaba de que escuchar frecuencias ricas en armónicos, justamente, y no hablaba del canto armónico únicamente, él en realidad hablaba de escuchar cantos gregorianos, escuchar cuencos, etcétera, y bueno, otros sonidos. Él decía que escuchar ese tipo de frecuencias
bueno, lo había estudiado, no es que lo decía, lo había estudiado, hacía este efecto recarga en el sistema nervioso y ayudaba a las personas a recuperar esa sensación de energía y de bienestar. Y creo que haciendo la analogía con lo que yo practico, lo que yo y otra gente hacemos con el canto armónico, creo que algo de eso hay, porque es esta sensación que también compartís, que es después de que estás un rato cantando en armónico, es como viene esa sensación de sosiego, de sentirte como tranquilo. Y bueno, y ya luego hay otras experiencias que son más subjetivas o más personales, si se quiere, pero realmente esto de escuchar este tipo de sonidos, canto armónicos, el gong, los cuencos, el didgeridoo y demás, ayudan a entrar eso, ¿no? A la mente en otra onda mucho más profunda, en estados meditativos muy profundos, a veces de visiones incluso, y solamente con tu propio sonido, con tu propia voz. Y eso creo que también se produce porque este tipo de vibraciones que uno hace, las directamente trabajan mucho sobre la cabeza, sobre los huesos, y creo que hay un estímulo entre los huesos del cráneo y el cerebro que facilitan ese tipo de experiencias. Es muy, muy interesante. Faltan estudios de esto, la verdad que faltan, pero sabes, a mí yo lo hago y lo experimento y ya no necesito ningún papel que confirme nada. Y la gente lo hace y compartimos experiencias demasiado similares y ya eso es suficiente. Es maravilloso, de verdad que sí, y estoy convencido de que eso, no hace falta ninguna prueba más que tu propio sentir, ¿no? De haberlo practicado y experimentado. Es que no hay palabras para describirlo. Estar en un espacio, sobre todo cantando con más gente, en un momento en el que parece que ya los armónicos no lo está generando cada uno individualmente, sino que se genera un armónico general ahí en medio que es algo que no tiene precio y algo maravilloso. Esa experiencia es impresionantemente hermosa por donde la mires. Estéticamente suena eso, empiezan a escucharse estas frecuencias que hasta en un momento se pierde esta noción de la fuente, porque son todas las voces, y además es eso, hay una curiosidad que en un momento los armónicos empiezan a encontrarse y parece que es un solo armónico sonando y parece celestial. Realmente la palabra creo que lo define muchas veces, parece celestial. Y luego está también este sentir que al fin y al cabo todas las voces se convierten en una, y eso es un lindo aprendizaje o experiencia, ¿no? El poder sentirse sostenido por ese sonido colectivo. Gonzalo, nos estamos quedando sin tiempo lamentablemente, pero vamos a volver a contactar contigo si tú estás disponible y dispuesto, porque quedan, aparte, claro, que queda más por hablar sobre el canto armónico, quedan temas ahí pendientes que hemos hablado antes sobre los planetas y sus subvibraciones. Tenemos un especial también en un programa sobre la frecuencia 432, que eso también me gustaría tener tu opinión, porque sé que tienes tu opinión acerca de ello. Y nada, pues queda un poco la puerta abierta para otros programas, y agradeciéndote de todo corazón que estés hoy aquí y compartas tu sabiduría con nosotros. Bueno, Hernán, muchas gracias a ti por este espacio, por compartir, por tu buena energía de siempre. Y nada, desearles lo mejor en el podcast, y aguardo entonces la próxima invitación para charlar de estos temas súper interesantes. Qué bien, mira, antes de marcharnos me gustaría que dieras un par de datos de dónde podemos encontrar tu material, tus cursos, tus vídeos de tutoriales. Muy bien, mi web es Gonzalo con Z, Bolia o Boya aquí en España, que es BALLA.com, y así me encuentran en todas las redes sociales, y sobre todo en mi canal de YouTube hay material, hay tutoriales de cantos armónicos, bueno, vídeos sobre esto de cómo empezar y qué hacer y cosas de este estilo. Y bueno, habitualmente en el año hay formaciones donde hacemos la inmersión en los cantos armónicos desde la visión occidental de las técnicas, enfocadas en meditación y autoconocimiento a través del sonido. Qué maravilla, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Yo lo recomiendo encarecidamente. Yo he estado en alguno de sus talleres de canto armónico
y siempre lo digo, su forma de transmitir esto que hace, lo hace muy de corazón, de una forma muy luminosa, muy linda. Y nada, yo os animo a que echéis una visitilla en la página web o en el canal de YouTube, o ambos, y nada, y os metáis un poco en este mundo maravilloso de los cantos armónicos, que de verdad que merece la pena, más en estos tiempos todavía. Y es un instrumento que llevas encima contigo, se no tienes que comprar nada, está siempre contigo, siempre lo llevas puesto, y es, yo creo que el más efectivo de todos. Gonzalo, muchísimas gracias otra vez y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias a ti, Gonzalo. Ha sido un lujazo tenerte hoy, que nos compartas este mundo tan bonito de los cantos armónicos. Nada, ¿quieres decirle algo a Gonzalo? Hombre, no, yo no sabes lo que pasa, es un chaval que yo hace un montón que sigo y que con los vídeos que cuelga y tal, y siempre me ha gustado mucho, me encanta lo que hace, lo que habla, lo que cuenta, y bueno, me ha parecido maravilloso. Bueno, pues de esta manera nos despedimos al siguiente programa. ¿Qué tenemos en el siguiente programa? Pues en el siguiente programa vamos a hablar de un planeta muy especial, que es Venus, el planeta del amor. Wow. Wow. Y ya veremos que, bueno, amor no mucho. No Y muy más bien amoroso. infierno, pero Sí. bueno. Sí, las dos caras, ¿no? Las Sí, dos caras sí, ahí está. de bonito a feo. Pues ya veremos, hablaremos de Venus. Bueno, pues nos despedimos como siempre con la canción que acompaña este pedazo de historia, bueno, este pedazo de historia del viaje, ¿no? de nuestra protagonista astronauta, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta Chao. pronto. Nos vemos, chao, chao. Bitácora de Galileo.